Ya son las 6 de la mañana con 34 minutos. Saludamos a esta hora al profesor Cabrera. Profe, buenos días. Bienvenido. Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días a los amigos oyentes y a las amigas oyentes de La Típica. Hoy, lunes 7 de agosto de 2023. Saludo a nuestros seguidores en las redes sociales y en www.panamandirecto.com, donde compartimos allí también todos nuestros comentarios y nuestras informaciones. Les quiero recordar que la historia de la democracia con Diana Uribe es este sábado que viene. Este sábado es 12, ¿no? Sábado 12 de agosto. Este sábado que viene es la intervención magistral de Diana Uribe. Usted tiene que entrar en www.panatickets.com y ahí adquirir su boleto porque las butacas son limitadas. Y creo que ya va a toda velocidad esa venta, así que, pero todavía hay boletos, según me importa. Si es que usted no diga que no se lo dije, www.panatickets.com, ahí adquiere por 20 balboas la entrada para el sábado 12 a las 9 de la mañana con Diana Uribe. Historia de la democracia. Tema muy coyuntural para nosotros los panameños, ¿no? De lo que está en juego. Por lo demás, ayer, Flor, qué clase de calor ayer. Y hoy. ¿Se dio cuenta? Yo no sé hoy, porque no. Hoy. Hoy no me he dado Parecimos. cuenta. Hoy no me he dado cuenta, pero ayer en algún momento marcó 34 y dicen algunos que subió a 30, 39. Bueno, Wow. en punto de ebullición, dicen. No. Yo ando huyendo. Yo ando huyendo. ¿Qué va? Metido en el aire. Total. Entonces no es que a usted le está subiendo el precio de la energía, Flor, no insista con eso. Es que usted está usando más energía, está demandando más. No Pero es que le ha subido. yo no he prendido aire en No horario es que le puntual. ha subido, sí lo está usando, no vengan con esa historia. Lo uso normal como siempre. Aquí me Bueno, aguanto pues. mi calor. Ay, por Dios. Aquí me aguanto mi calor. Tengo mi abaniquito, ¿ves? Chiquitingo. Que me ayuda. No, no ha aumentado. Yo he preguntado y dice, no insistas en preguntar que no hay aumento de la energía eléctrica. Bueno, oficialmente a lo mejor no hay aumento, profesor. Seguro que es así. Lo que sí ha estado pasando que las empresas eléctricas, por algún motivo, le han estado cobrando de más a los clientes. Yo, de hecho, presenté ya mis 2 reclamos. Imagínense que a mi mamá el recibo de $21 le pasó a $144. Fue a reclamar, metió su reclamo y ahora la llamaron para decirle que le iban a cambiar el medidor. Que el otro recibo lo tiene que pagar porque el medidor está dañado. ¿Y ese es el problema de ella? No, que el medidor estaba dañado, ese no es el problema de ella, ese es el problema de la empresa. Pero eso no fue que usted le puso unos centavos. No, que centavo de qué. Entonces, profe, ¿y por qué ahora el recibo vino diferente, normal, como siempre? Flor, deje de Algo está quejarse, en pasando ahí, hay serio. que meter los reclamos, hay que meter los reclamos. No es Ay, quejar, Dios. Gonzalo, hay que Se dejar la de pasa ser en Congo. eso. Si usted No, quiere ser Congo y seguir no siendo es Congo, ser Congo, diga. es una realidad. Yo estoy con el profesor. La ola de calor que estamos viviendo en el hemisferio norte nos ha Sí, pero llevado es a consumir más energía, punto. que ustedes van a la de calor, hay un montón de gente que se está aguantando su ola de calor. No estamos haciendo nada diferente. Esa es la parte que no terminan de entender. ¿Cómo que no estamos haciendo nada diferente, Flor? Claro que sí. Yo no estoy haciendo nada diferente. Ay, por Dios, Flor. Qué barbaridad. Bueno, ahora ustedes vengan a vivir aquí a mi casa, pues, para que vean qué es lo Usted diferente. lo está aprendiendo. Me hubiese gustado estar en su casa para escuchar la música de la fiesta del gato Benry. Pero no sé si fue aquí, yo no escuché nada. ¿No fue en Chiriquí? ¿Ah, fue en Chiriquí? Yo vi que todos estaban el fin de semana en... Bugaba. Sí. Sí, yo creo que fue por allá. Aquí yo no escucho mucha bulla, ¿no? Es más, no escucho nada. Pero la foto que salió estaban vestidos como de típico. Sí, Sí. quizás fue por allá.
Y no sé por qué Ese sí se gasta viste, luz, pero bueno, él tiene como pagar todo no sé lo por qué él se viste de típico si él es bocatoreño. Él ¿Y? debiera gustarse más, porque ellos se visten más caribeños, Flor, Bueno, lamentablemente es que de panameño, típico. y se puede poner su típico. Sí. Yo no he dicho que no lo pueda hacer, lo que digo que si es bocatoreño, ellos se visten más caribeños que de típico de Azuero. A eso es a lo que me refiero. Mm. Entonces, cuando uno hace esas cosas, se ve como forzado. Se ve como ridículo. No, eso lo ha dicho usted, yo he dicho forzado, porque no corresponde a tu cultura. Él es caribeño, Vea. más que azuerense. Más que azuerense, él es caribeño. O sea, eso Toda quiere la decir que, gente de Bocas del Toro y de Colón son más caribe que, obviamente, que el lado Pacífico. Obviamente. Para fortuna de él es panameño, para infortunio ay, nuestro pero, no. pero un momento, y eso quiere decir, profesor, que yo no me puedo vestir así como él, porque no Bueno, soy pues, panameño. Por supuesto que no. ¿por qué Ah, no? qué barbaridad. Porque no va con tu cultura. Si es Ay, Leonardo, Dios. así, Leonardo se ha vestido así, si es y el señor se ha así, vestido así, se ha vestido así. forzado, Qué barbaridad. O sea que yo forzado. tenía que ir vestida de De Congo. De colonesa. Congo, así es. No te puedes poner una pollera de lujo, Melissa, no puedes. Que no es, Así no es lo es. Se tuyo. comió en el fin de semana. Yo las veces que me vestía de típico me hablaba en inglés, pero Ahí aparte de está, eso, ahí El está, gringo. ahí está, ¿Y eso qué forzado, tiene que claro. ver? Pero ahí le acaba de dar él mismo la respuesta. Lo que Entonces tiene no que se ver. viste, pues. no se puede vestir. No, tú te puedes vestir como te dé la exacta gana. Ujú. Sí, lo que digo es que lo que no debes es forzar. O sea, si tú eres caribeño, vístete caribeño. Yo ni de las tablas paso con mi palidez, pero bueno. Las veces que fuimos a las 1000 polleras y yo me vestí de típico, me hablaba en inglés. Y yo respondía en español, ¿no? Pero Bueno, Ah, el gato Benro tuvo su fiestón. No, pero de eso, déjelo celebrar también, pues. Ahora me va a decir que tampoco puede celebrar el señor tranquilo, Flor. ¿Cómo? Ah, El bueno, señor pero no, tú supiste que traíste el tema del gato Benro. Yo no, decía, yo dije, pues tú fuiste el que traíste el tema. Yo, me ese hubiese vecino mío aquí, yo gustado, ni no, me siquiera le hubiese paré bola. gustado estar en su hogar escuchando la música de la fiesta del Gato Benro. No, 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 no. No escuché nada, nada de nada. hombre, deja a la gente en paz que celebre como le parezca. Pero con seguridad habían paparazzi dando vueltas en algunos puntos para agarrar. Seguro. Sí, después que celebren con su plata no hay ningún problema. Y eso nunca lo vamos a saber. Eso nunca lo vamos a saber. Pero bueno, por lo demás, todo bien, Melissa, ¿no? Buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Resolvió el problema del salmón? Ahí sí, lo hice como un No, no picadillo. resolvió nada. Lo hice como un Usted, picadillo. usted me ha decepcionado. ¿Pero por qué? Porque dizque yo cocino. Hasta yo que no cocino sé que el salmón no requiere tanta cocción. Yo Hasta nunca yo lo dije sé. que yo cocinaba. Yo dije, yo no soy No, experta hombre, no, no, en la no. cocina y no sé cuándo un salmón está Primera vez que veo un checherezo que usted hace de principio a fin. Yo voy a ver en qué momento lo muestra. Lo voy a mostrar hoy, así que prepárese. Ajá. Fue en Boquete la celebración, no en la mansión del pueblo. Dice. Ah, fue en la mansión de Boquete. Sí. ahí había espacio para mucha gente. En la mansión del pueblo, dice. Sí, dice que me han dicho que la casa es un espectáculo. Demencial. Los invitados llegaban en avión a David, la fiesta en Bugaba, en otra casa. A lo mejor también asistieron a la cabalgata, sí, seguro. De hecho, ahí estaba el candidato presidencial del PRD en la cabalgata de ayer. Habían otros, también estaba Rómulo Rux. Y Blandón también estaba. No, todos fueron. Blandón Profe, estaba. le están dando Blandón. palo aquí. Dice que entonces el Festival de la Pollera, porque usted fue de camisilla y no de Congo. Porque yo no soy caribeño, Usted es negro, pero soy de metropolitano. ¿Qué le parece? un negro perdido en la ciudad. Y los metropolitanos, ¡Tome! efectivamente no tenemos esa misma tradición que tienen los de Azuero. Así mismo es. Y yo, si le tengo que confesar, me siento incómodo cuando me pongo eso. Que lo ponga entonces. Sí, me siento incómodo cuando me lo pongo. Pero una consulta. Si Porque yo voy a- no va conmigo, no me gusta.
Pero entonces, ¿qué me sugiere usted si voy al Festival de las Mil Polleras? Anda Yo así nunca he ido. con tu suéter negro. Puedes Yo no he andar pasado, Gonzalo, bueno, no me. que tu suéter negro. Y- puedes ir con tu suéter negro y no pasa nada. Gonzalo, ponte tu camisilla y tu sombrero, no le pare bola a Gonzalo, él. Está camisilla loco. y sombrero, no le presta atención a nadie. Usted vaya Muy así, Está bien. loco. Muy bien. estrese. Este Igual año cuando vamos usted ve a... al señor Cabrera, lo ve allá con un traje típico, pero que lo usa solo él por tradición familiar. Así que usted no se preocupe. Muy bien. Cugüeño. Y yo, cubeño, sí. Pero a mí me incomoda, me lo pongo, pero me incomoda. No es lo mío. No es lo mío. Igual que usar sombrero y usar gorra, no es lo mío. No lo es. No lo es. Entonces, eso es lo que yo digo. Tú no debes estar forzado. Tú puedes ir con tu suéter negro a ver tu desfile de pollera y créeme que no te pasa nada. No, pero el negro atrae más el sol, así que no. Te paras ahí. El ves tu negro atrae desfile. más el sol. Va a tener más calor. Lleve uno blanco ese día, Gonzalo. Gracias, doctor. Sigo su sugerencia. No pasa nada. Cristi, buenos días. Buenos días. Ya instalada. Ya estoy de este lado del planeta. Estoy aquí en Panamá. Llegué el fin de semana. ¿Qué ganas la suya venía a coger calor? Sí, tengo que admitir que el calor, desde el momento que me bajé, que salí de Tocumen por esa puerta, dije, Impresionante. el calor está insoportable. Y así ha sido. O sea, ganas de venir a coger calor, la verdad. Pero la verdad es que en Londres no estábamos teniendo verano, ¿no? O sea, estaba lloviendo, estaba todavía yo con abrigos casi de primavera, de otoño. O sea que sí, una buena mezcla de un extremo al otro. No, a mí lo que me sorprende de la historia es que haya gente que todavía insista en que lo del cambio climático es un invento y que es una jodedera. Eso es lo que más me sorprende de esta etapa en la que estamos viviendo. O sea, es una realidad. Pero Es una realidad esta historia. ¿sabes qué pasa, profe? ¿Sabes por qué pasa? Yo le he metido cabeza, porque para mí no tiene sentido. ¿Por qué la gente a estas alturas del campeonato no está viendo lo que está ocurriendo alrededor y piensa que lo del cambio climático no es verdad? Así es. Uno, porque para ciertos grupos se ha convertido en un eslogan político. Y para otros, por interés económico, han decidido que lo van a tratar de pelear toda la distancia. Ahora, incluso ya esos grupos, sobre todo las grandes petroleras, se han dado cuenta que tienen que hacer algún cambio a energías renovables. Pero lo de los políticos a mí sí me parece impresionante, porque simplemente hay sobre todo ciertos grupos conservadores que han decidido que ellos van a rechazar lo que dice la ciencia, que dice que efectivamente el cambio climático es lo que estamos viendo y además es por culpa del ser humano, por la contaminación del ser humano, y vamos a negar la realidad y vamos a no hacer nada porque esto simplemente es una teoría de conspiración. Y yo además los invito a que salgan hoy a Panamá, o ayer a Panamá, y digan que el cambio climático es una teoría de conspiración. No. Ya, mire, con todo respeto, pero ya eso es del orden de la estupidez. Negarse a que eso, o sea, lo que estamos padeciendo no es broma. Pero, profe, cuando lo ponemos a ver en la importancia de lo que es, y yo creo que aquí lo habíamos hablado antes, en algunos países, sobre todo algunos países de Occidente, se ha convertido, como digo, en un eslogan político de ciertos grupos rehusarse a cualquier iniciativa que tenga que ver con tratar de o innovar o hacer algún cambio para poder pues, sobrevivir esta etapa, que además va a traer consigo una de las crisis migratorias más importantes que ha visto el mundo, porque a medida que ciertos lugares se vuelvan más hostiles, va a crear, o cuando hayan inundaciones, se destruyan casas, etcétera, etcétera, va a crear un desplazamiento de personas. Y segundo, nosotros aquí lo hemos hablado, el poco papel que ha jugado el cambio climático en la política panameña. En muchos países juega un papel, así sea, para oponerse o para estar de acuerdo. Y la gente dice lo que quiere hacer, las plataformas, y la política panameña ha jugado a meses de la elección, viendo lo que estamos viendo, está jugando un papel ni para bien ni para mal, prácticamente inexistente. No aterrizan en que es Cristi, una realidad. es muy sencillo, porque se quedan, a ver, esto es un argumento que también dan algunos liberales sobre el cambio climático. ¿Por qué no lo aterrizan? Porque Panamá es carbono cero. El aporte de Panamá hacia el cambio climático en los gases de efecto invernadero es nulo. O sea, no hay un aporte. Entonces ellos dicen, Panamá no forma parte de ese grupo de países que realmente afectan al cambio climático.
Y hay tres esenciales: China, India y los Estados Unidos. Entonces, Panamá dice, nosotros ya tenemos nuestra misión, carbono cero. Es que si Estados Unidos, China e India no hacen nada, lo que haga Panamá no pasa o no hace, no revierte absolutamente nada. Pero yo ahí Que es un punto válido. Ojo, es un punto válido. Es un punto válido, pero hay dos cosas que yo quisiera escuchar. Uno, es verdad que Panamá es emisión cero y nosotros no somos los grandes contaminadores del mundo, además no tenemos ni el tamaño, ni la infraestructura, ni la industria para ser contaminantes. Pero, uno, ¿cómo vamos a mitigar nosotros como país? ¿Cuáles son las investigaciones que se están haciendo para saber cuál va a ser el efecto real del cambio climático, las inundaciones? Ah, ¿Y qué lo podemos? investigaciones. Bueno, ¿y cómo lo La vamos palabra a no se conoce aquí. ¿Y cómo lo vamos a mitigar? Porque es verdad que nosotros no somos los contaminadores, pero vamos a sufrir las consecuencias. Y segundo, que este es otro tema que yo toco mucho, viene un cambio en el paradigma económico donde sí va a haber una inversión importante de muchos países para hacer la transición económica, ecológica a energías verdes. Viene inversión importante de los países, de los bancos de inversión, de las multilaterales. ¿Qué plataforma o cómo está Panamá tratando de aprovechar toda esta inversión desde Estados Unidos con su famosa ley de inflación que no tiene nada de inflación, a las inversiones que va a hacer Europa? Por eso lo estuvieron hablando Europa y Lula con el tema del Amazonas, y hay un interés por parte de los países para poder colaborar con otros países para poder mitigar los efectos del cambio climático. Sí, se lo voy a terrenalizar aún más. ¿Qué porcentaje de la población, y me incluyo, conoce el significado de los cartelitos estos que aparecen en las construcciones, estudio de impacto climático, estudio de impacto ambiental Impacto ambiental. de los proyectos Nadie. que se construyen en el país? Nadie. Mire, Nadie. eso que- 0,0% de la población lo debe Eso que conocer. está diciendo Leonardo lo puedes hacer hacia atrás en el tiempo. Precisamente cuando el gobierno de Martín Torrijos le propone al país la ampliación del canal, nos encontramos con una triste realidad. Y es que buena parte del país, de lo que comúnmente llamamos el interior, el canal no era un tema para ellos. Yo no sé si la palabra era, no lo era o no lo es. Y en las primeras mediciones que se hicieron, las primeras encuestas que se corrieron, había un riesgo real, tal vez no de que no es que no iba a ganar, sino que había un riesgo real que la abstención fuera brutalmente grande, porque no había conciencia para los del oeste, para los de Herrera, Los Santos, Coclé, Veragua, Chiriquí, Boca. El canal dice, no, eso no es conmigo, eso allá con Panamá y Colón, eso no tiene nada que ver conmigo. Así marcaban las primeras encuestas que se corrieron. ¿Por qué les menciono esto? Porque muy a pesar de lo que dice Cristi y lo que dice Gonzalo, es que los panameños sí nos tiene que preocupar el tema. Porque ese canal, para que funcione, tiene que haber mucha agua. Y para que haya mucha agua, tiene que haber mucha lluvia. Y para que haya mucha lluvia, tiene que haber ese ciclo que se nos ha explicado hasta la saciedad, pero que la gente no le para bola. Entonces, decía el administrador del canal la semana pasada que ya hay una cantidad de barcos que surcan los mares y otras que se están construyendo que ya no pasan por las esclusas ampliadas. Lo comentábamos la semana pasada. Entonces, vamos a un cuarto juego de esclusa para que pasen esos barcos. Yo no estoy tan seguro de eso, pero bueno, mejor espero escuchar más investigaciones. Pero si eso fuera así, los panameños tenemos que ver, bueno, y si ampliamos nuevamente el canal, ¿tenemos agua suficiente? No. La respuesta inmediata es no. No hay agua suficiente. Lo estamos viendo, acaban de bajar el número de barcos que pasan diariamente. Eso no es capricho del administrador ni el equipo de trabajo en el canal. No. Es capricho de la naturaleza que está lloviendo menos y los niveles han bajado. Entonces, fíjense que una sociedad como la panameña, que crece
vive con un canal al lado y es una sociedad que debiera estar muy pendiente de estos temas y no lo está. Bueno, y entonces dice Cristi, bueno, pero es que en el debate político el tema no está, pero ¿cómo va a estar? No, pero, Con tanta superficialidad, Pero, profe, con ¿sabe qué? tanta superficialidad, ¿cómo va a estar? mire, Cristi, estamos a un nivel tan básico que este fin de semana hablaba con alguien y yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Y justamente es uno de estos negacionistas del cambio climático, que uno piensa que puede ser parte de QAnon o algún grupo extremista, que decía, pero no te das cuenta de lo que pasa en el canal de Suez. El canal de Suez no está llorando como el canal de Panamá. Y a ese nivel hemos llegado, ¿no? El canal de Suez no utiliza agua dulce. A ese nivel hemos llegado, a ni siquiera conocer nuestra gran competencia, que es el canal de Suez y el agua que utiliza o el recurso que utiliza. Pero profesor, y Cristian, le voy a dar la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Porque por un lado, no tenemos agua para construir un nuevo juego de esclusas. El canal de Panamá es parte o genera parte de los ingresos que necesita el país. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pensamos en minería? ¿Queremos ser Panamá nosotros un país extractivista? Esa es la siguiente pregunta. Casi te digo una barrabasada. Pero, ¿Por ¿sabe qué? qué? Yo quiero, antes de entrar en ese tema, No, te iba a preguntar por la pestaña y el otro, pero bueno, está bien. Pero hay una palabra Está grande hay una palabra grande que nos debemos todos en este país y se llama educación. bien. Hay que Educación, educar, claro. hay que educar en pro de cuidar el ambiente, hay que educar en pro de conocer estos detalles, hay que educar en pro de que la población sepa qué lo beneficia, qué lo perjudica y cómo se puede contribuir a proteger el medio ambiente y a cuidar el lugar donde vivimos. Sin Así eso es. no se va para ningún lado. no, y un poco siguiendo lo que dice Leonardo y buscando el tema que dijo el profesor con el referéndum del canal. Yo me acuerdo en el referéndum del canal, la campaña que se hizo por parte de los grupos que querían, que trataron y explicaron, creo que yo de manera muy efectiva, la importancia de la ampliación. Hubo un consenso de los políticos también, en su mayoría, para ponerse de acuerdo en ciertos temas. Y como yo digo, nosotros vivimos en una democracia, pero para que una democracia funcione, no solamente tiene que haber conciencia del ciudadano, pero también tiene que haber ciertos temas que pasan más allá del juego político. Y es decir, que los partidos políticos, como élites políticas que son, tengan mayor conocimiento y mayor entendimiento, y me van a decir que estoy viviendo en el mundo de las fantasías, lo sé, pero bueno, me van a permitir 2 minutos vivir en el mundo de las fantasías, donde los políticos tengan la capacidad de ellos, como el ejemplo que en teoría deben ser, como los líderes de nuestras comunidades, poner estos temas sobre la mesa, aunque no sean de el interés inmediato del público. Yo sé que estoy viendo el mundo de las fantasías, pero deme la capacidad de vivir el mundo de las fantasías 2 segundos. Debería también ser responsabilidad de los políticos decir, miren, este tema para el país es importante. Es importante porque es un tema económico, va a ser un tema económico, va a venir un tema de desplazamiento, no solamente de gente de afuera, pero vamos a tener desplazamientos internos en el país porque hay lugares que no van a poder ser habitables. El tema del canal es un tema. Entonces, en una democracia, si queremos seguir jugando el juego democrático... Sí, pero es que si la población no hace clic con el tema... Pero o sea, no, y con esto no estoy eximiendo... También tienen que agarrar la batuta. Con esto no estoy eximiendo a los políticos porque estoy completamente de acuerdo con el cuestionamiento a la clase política de no meterse en este tipo de temas. Pero es que viene la otra parte, la otra cara de esa misma moneda. La sociedad no reacciona a esos temas. Es una cosa increíble. Bueno, pero hay que ser realista. La y sociedad, aquí le dice, tú no puedes poner al político a hablar del tema y la gente dice, ¿y este de qué está hablando? ¿Qué le pasa? no, pero tienen que empezar, ¿no? Tienen que empezar. No, pero es que, claro, Flor, si es lo que está diciendo Cristi, pero es que veamos la otra cara de esa misma moneda. O sea, tú pones a los 10 candidatos que hay ahora mismo a hablar del cambio climático y todo el mundo va a mirar, pero todo el mundo, sentido figurado, van a mirar para otro lado. es verdad. Por lo que acaba de decir Leonardo, el tema de la educación es que nos pesa y hay gente que no lo quiere entender. El tema de la educación nos está pasando factura como sociedad panameña y fuerte. Muy fuerte nos está pasando factura, pero hay gente que no lo quiere ver así. Empezando por los propios dirigentes de los educadores. Que no comparten la idea de que en Panamá no hay investigaciones.
sí hay investigaciones sobre este tema, dice que las hace la UTP y ahí me manda un informe que les acabo de mandar al grupo para que lo puedan mirar. Nada. Aquí, Bajadas que pasan. Ay, por favor. Yo no estoy diciendo que no hay radicalmente, pero no se les da los suficientes recursos para que haya investigaciones con la profundidad necesaria. No Y se le, ese es no el se le toma problema. en serio. Y no se le toma en serio en los Así gobiernos. es. Cada vez que vemos No, claro que, cómo vienen los presupuestos, cada vez recortan. claro que es injusto decir que no hay investigación. Sí, no es que es radical, pero no se le dan los recursos necesarios para que esa gente, esos profesores con sus estudiantes, como ocurre en otras latitudes, hagan esas investigaciones y se las participen a la población. Sí, Ese es el Aquí- hemos problema. visto en varias ocasiones cuando hemos entrevistado a científicas que han ganado los concursos de las empresas privadas, ¿Eh? cuando les preguntamos si el gobierno los Sí. apoya, Nada. la verdad es que no. Nada. Son las Aquí- 7 en punto de la mañana. un momento, Melissa. Aquí un oyente dice lo siguiente: Gonzalo, estás equivocado. Panamá sí está teniendo acciones para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Yo quisiera preguntarle a ese oyente que nos escribe, ¿cuántos del presupuesto del año 2024 está destinado a mitigar el cambio climático a través de acciones, por ejemplo, desde el Ministerio de Ambiente? Número uno. Y número dos, profesor, ¿usted qué tanto se queja? O más que usted, Flor, cuando se habla de reforma tributaria, que ya se lo he explicado 70 veces, se lo vuelvo a explicar por vez 71, no se trata de aumentar el ITBMS. Una reforma tributaria puede ser aumentar los impuestos o la renta a las empresas que más contaminen, Está bien, por pues. ejemplo. Y ahí agarra Si platica. porque fuera también aumentan el ITBMS. Ay, mucho más. Cristo. Son las 7. Como que eso no nos va a golpear el bolsillo igual a Sí, todos. sí, sí. Ay, Dios. Rápidamente, Melissa Matavirria. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. 7:01 de la mañana. Y tenemos que el Ministerio de Gobierno contratará una empresa por 10 años para el suministro de comida en 6 centros penitenciarios. El Estado pagará por medio del regente de los centros penitenciarios por ese contrato $441 millones y tendrá una duración de 3.653 días. La población estimada que se beneficia con este contrato es de 24.153, incluyendo personas privadas de libertad, custodios y policías. Clima. Buenos días. Hoy tenemos varias ondas tropicales navegando en el Atlántico. Una de ellas, asociada a una baja presión, está próxima a entrar a nuestro territorio nacional, dejando nublados y lluvias en el Caribe y Pacífico y Panamá Este. Tendremos una mañana algo cálida, con alto grado de humedad en la mayor parte del país, cambiando drásticamente a lluvias con tormentas eléctricas que se incrementarán en la segunda parte de la tarde e inicios de la noche. Los siguientes días también tendremos lluvia previo a un clima cálido. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Internacionales. Japón está considerando comenzar el vertido del agua tratada de Fukushima al océano entre finales de agosto y principios de septiembre, tras una cumbre trilateral con Estados Unidos y Corea del Sur, según dijeron este lunes fuentes gubernamentales. Japón ha dicho que el momento del vertido del agua se producirá entre la primavera y el verano de este año y nada ha cambiado al respecto. Tomaremos la decisión cuando se hayan confirmado las medidas de seguridad, pero aún no podemos hablar de una fecha concreta, dijo hoy el portavoz gubernamental Hirokazu Matsuno en una rueda de prensa. Ya son las 7:03 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. Profe, dice aquí un oyente que le están disminuyendo la carga que pueden llevar para disminuir peso. Esto en el canal, me imagino. Sí, Hace pocos días a un buque que llegó al Pacífico tuvieron que bajarle contenedores y mandarlos por tierra al Atlántico para que las pudiera decisiones que pasar. hay que tomar y son decisiones que cuestan y que nos van a costar a nosotros como país. Y para Cristi, aquí eso es una fantasía. ¿Cree usted que la población, políticos o no, saben, por ejemplo, que el descongelamiento del estrecho de Bering está provocando que cada vez más buques usen esa ruta gran parte del año y los países usuarios están desarrollando naves para
que sea una ruta permanente, y súmele a eso la iniciativa mexicana en el istmo de Tehuantepec. Aquí solo queremos seguir viendo los barcos pasar. A esta hora, Bien, yo tengo otro tema. Un segundo, un paréntesis, por favor, antes que responda. A esta hora, la delegación del Ministerio de Gobierno, encabezada por el ministro de Gobierno Robert Tejada y también por el ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge, abordan el helicóptero, la aeronave que los lleva hasta Chiriquí para reunirse con los indígenas que habían convocado cierres para esta jornada. Y según el ministro Sabonge, la noticia que le va a dar es que ya consiguió el presupuesto para el 2024 para hacer los trabajos. ¿De dónde lo sacaron? Si no lo tenían antes. Para ¿De hacer los dónde lo sacaron de trabajos- hoy para mañana? Yo no lo para hacer los tenía. trabajos reclamados de alrededor 27 millones de dólares, según el ministro, inversiones cuantiosas y que de las que se ha conseguido los recursos tal cual se comprometieron. Lo único que se me ocurre es que se lo quitaron a un proyecto para llevarlo para allá. Puede ser, pero la delegación ya va partiendo del aeropuerto de Albrook hacia la provincia de Chiriquí para ver si con esto evitan Bueno, los cierres de y carretera. al final queda claro que la gente tiene que hacer eso para poder que le respondan, ¿no? Y que le ayuden a cubrir sus necesidades, pues, de la vía y todo. 20 carros antimotines contaron ayer. Sí. Dice En que esa dirección a ese plata punto. salió de la descentralización bendita. Oiga, voy a hacer algo que usualmente no hago, pero es que como medio de comunicación social tenemos una obligación, ¿no? Como lo tienen los otros medios, no solamente nosotros. Digo, una obligación de ayudar a orientar a la gente, a orientar, no a pensar por la gente, sino a orientar para que pues, viene el panorama político, sigue pasando los días y va a ir tomando forma en una dirección u otra. Pero me sorprende, y me sorprende negativamente, el contenido del editorial del Diario de la Prensa de hoy, de mis amigos del Diario de la Prensa, porque parece que el que lo escribió no tiene ni la más leve idea de cómo funciona la vida política en Panamá y en el mundo. En Panamá y en el mundo. Las negociaciones, dice el Hoy por Hoy de la Prensa, las negociaciones para la conformación de alianzas con miras a los comicios generales de 2024 han comenzado, y no de la mejor forma. En los corrillos políticos se habla de negociar acuerdos, no solo para acompañarse mutuamente en las elecciones, sino sobre los términos para conciliar diferencias. Estas negociaciones, por lo vergonzosas que son, solo pueden hacerse a la sombra, en la penumbra de las recámaras, porque lo que se negociaría no son soluciones para los problemas del país, sino para, de antemano, repartirse el poder y o arreglar sus problemas. Se trata de alianzas de traidores a la voluntad popular, en la que los electores son simples escalones para alcanzar sus inconfesables propósitos. Los panameños debemos estar atentos a estas uniones carentes de sentido social y fraguadas a espaldas de los votantes. Y si prosperan, pues tenemos el poder de acabar con tanta desvergüenza, de aplastar la corrupción y sus protagonistas, solo haciendo lo correcto, quitándoles el gusto de reírse de nosotros, porque eso es lo que hacen, reírse cada vez que se compran un voto al precio de una chuchería, que además pagan con dinero de nuestros impuestos. Ojos con estos traidores. No tengo la más leve idea de quién habrá escrito eso Hoy por Hoy de la Prensa de hoy, pero me queda claro que no tiene ni la más leve idea de lo que está escribiendo, pero ni leve. Porque yo quiero que me diga en qué país del mundo una alianza se negocia en un parque, con transmisión directa por radio, televisión y por redes sociales. ¿En qué país del mundo ocurre eso? Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Porque si ocurriera, no fuera una negociación seria. No lo fuera ni un poquito seria.
Una negociación que se negocia de que ponme todas las cámaras aquí que vamos a negociar. 1. 2. Yo no sé cuál es el propósito en buscar denigrar o hacer una caricatura de una negociación política que efectivamente sí pasa por negociar puestos para gobernar. Es así. Pero eso es legítimo. O Pero sea, absolutamente legítimo. y pasa en todos lados, incluso Pero por hay supuesto, temas, Cristi, por supuesto como que es así. nosotros hemos hecho aquí la distinción entre sistemas parlamentarios y sistemas presidencialistas. En los sistemas parlamentarios es necesario y pasa exactamente por negociar puestos políticos. A mí me gustaría que también hubiese una negociación más importante de políticas públicas, pero es legítimo. Por supuesto, ahí ahora estás llegando. Ajá. Ahora estás llegando a los otros elementos. Que no fueran negociaciones electoreristas pura y dura. Ajá, eso sí, excelente. Te me adelantaste. Perdón. Y que lo ideal sería que producto de esas negociaciones, además de que se distribuyen los cargos, porque ¿con quién vas a gobernar, por amor a Dios? ¿O es que alguien aquí es tan estúpido que gobierna con sus adversarios? Tú gobiernas con la gente que tiene comunicación contigo en cuanto a la visión. No que todos van a pensar igual, porque eso es imposible que todos piensen igual, pero que hay mínimos indispensables en común. Tú no gobiernas con los que piensan diferente a ti. Si tú eres comunista, tú no vas a gobernar con los capitalistas. Y si tú eres capitalista, no vas a gobernar con los comunistas. Así. Es así. Lo lamentable, como se me adelantó Cristi, es que en esas negociaciones no conocemos si se negocian exactamente. Hey, pongámonos de acuerdo en una serie de políticas públicas a ejecutar. Pongámonos de acuerdo en una serie de paquetes de leyes que vamos a enviar para modificar temas de lo que quiere Gonzalo, tributario, fiscal, medio ambiente, etcétera. Pongámonos de acuerdo en estos temas para que no tengamos cortocircuito en la gestión de gobierno. Lamentablemente, eso que es lo que se debiera cuestionar, no se cuestiona. Pero las negociaciones son a puerta cerrada. Las negociaciones sí son una oficina refrigerada. ¿Y qué ocurre después? Ocurre lo que tiene que ocurrir. Se le presenta a la población electoral la propuesta política que cada grupo va a hacer. Y el elector tendrá que decidir qué hace. ¿Por quién vota? ¿Por A, por B o por C? O por C, o si no quiere votar por nadie. Porque también es una opción. Que no produce ningún resultado, pero es una opción. No voto por nadie, esto no me gusta. Listo también. Pero otros sí votarán. Entonces, hacer de las negociaciones políticas esta caricatura que pretende hacerlo y por hoy de hoy, yo lo tengo que decir con toda responsabilidad y con el aprecio que le tengo al diario La Prensa. Es desconocer cómo funciona la vida política en un país. O no entenderla. O querer confundir más a la población de lo que ya está confundida. Le doy Entonces, dos ejemplos. Las negociaciones son a puerta cerrada en Panamá y en todas partes del mundo. Y al final el elector es el que decide qué hace. Y ya. Pero insistir en esta caricatura de las negociaciones que tienen que darse, insistir en esa necedad de que es que para repartirse los puestos, por si tú aspiras al poder político del Estado para llegar a los cargos y desde los cargos hacer las modificaciones que tú has planteado hacer. Ah, bueno, es que lamentablemente hay otros que llegan a los cargos para robar. Eso también es cierto. Con el tema de la corrupción. Entonces, para eso necesitamos que el sistema de justicia funcione bien y la fiscalización funcione bien. Pero no me vengas con la soquetada, para no decir a huevazón, de que se van a repartir los puestos. ¿Y qué se van a repartir? ¿Y qué es lo que es negociar una alianza política para alcanzar el poder? Si no es llegar a los puestos y desde los puestos producir los cambios. ¿Qué es? Le doy varios ejemplos de que hacer ¿De alianzas negociaciones en parque? No, pues de alianza okay. con rivales políticos la cosa no funciona bien. Lo comentábamos hace cuestión de minutos. Esa alianza que se fraguó en el Congreso de la República de Colombia para llevar a Gustavo Petro al poder, pues no duró ni un año. Alejandro Gaviria, ex candidato presidencial, contrario a Petro, duró 6 meses. ¿Y entonces? Lo de Podemos con PSOE no salió bien.
Entonces, lo que le quiero trasladar es lo que usted dice. Los ejemplos de negociar o de hacer gobierno con adversarios políticos no salen bien, Sí, pero al final la población fue y votó, Gonzalo. por supuesto. Otra cosa que al final no salgan bien, porque esa es otra discusión después, porque ocurre lo que ya advirtió Cristi, que como lamentablemente las negociaciones son elección puro y duro, no es el debate de qué tipo de cosas vamos a impulsar, qué tipo de proyectos, qué tipo de propuestas ¿cómo se llama?, de políticas públicas. Lamentablemente, pero al final el elector es el que tiene la decisión. Pero Pero ¿sabe aquí qué? le dicen que si, profe, el que se haga así no significa que está bien. Pero no es, pero tampoco está mal que se hiciera de la manera. ¿Y de qué forma es la que está bien? Para No, saber. pero digo, a ver, por ejemplo, el ejemplo que acaba de usar Gonzalo, lo de Petro, a mí me pareció que en su momento, más allá de cómo las cosas han venido bajando, era una buena señal de Petro, que digamos, bueno, se acabó la política y yo quiero negociar y quiero traer a gente que no necesariamente esté de acuerdo conmigo para balancear mi gobierno, que eso es usualmente lo que tenemos en sistemas parlamentarios. Es más difícil en sistemas presidencialistas, pero después eso colapsó, no duró ni 2 minutos. Pero, Cristi, eso se hizo para llegar al poder. O sea, eso Pero no fue sí, por el... pero la idea no es incorrecta. Y de las primeras cosas que a mí me pareció bien de Petro, ya después vimos cómo terminó, fue exactamente que él trajera a Ocampo y a Gaviria a su gobierno, porque eso además le daba una señal a sus detractores que tenían miedo que podía ser una figura muy radical. Y esto es independientemente de cómo ha acabado la situación, que ya sabemos cómo acabó. Pero eso no es malo. Eso es decir, mira, yo tengo un buen economista, tengo un buen ministro de salud y tengo gente que está dispuesta a no simplemente seguir línea partidista. Es que gobernar, llegar al poder y hacer política son 3 cosas que están unidas, pero no necesariamente tienen que ser la misma cosa. Y lo que pasa es que nosotros tenemos políticos que solamente son políticos y son muy malos estadistas. Es decir, al momento de crear políticas públicas adecuadas, piensan que seguimos en el ruedo político y no en gobernar. Y eso no es incorrecto. Las alianzas políticas son saludables si tuviéramos partidos institucionales. Pero también es un error pensar, a ver, lo que sucedió en Colombia es un vivo ejemplo. Eso de querer decir, no, es que Gustavo Petro agarró a los mejores. No, es un tema también para llegar a gobernar, Cristi. Por supuesto. Esa coalición en el Congreso no duró nada porque al final la gente quería estar con quien iba a ser el nuevo presidente de Colombia, que no iba a ser el señor Rodolfo. Entonces, lo que quiero decir es, al argumento que dice el profesor, es que uno no hace gobierno con la oposición o con sus detractores políticos. El vivo ejemplo es España o Colombia. Punto. Bueno, Alemania lo hizo. Claro, pero ¿cómo le ha ido? No, Alemania lo hizo con Merkel. Eso no es ahora. La última elección de Merkel. En la elección de Merkel. Pero, a ver, nuevamente, vamos a poner el ejemplo que alguno de ustedes puso. Es que yo aquí te tengo el mejor economista, sí, pero es que tú puedes ser el mejor economista del mundo mundial, pero si no tienes sintonía conmigo, que soy el presidente, estamos en problemas. Porque es que yo tengo mi visión de cómo quiero hacer las cosas y tú tienes la tuya. Entonces yo tengo que buscar el economista que a lo mejor no es el mejor del mundo, pero que siendo economista comparte la visión conmigo. Si tú quieres una definición sencilla de partidos políticos, es esa: organización humana con visión de conjunto de cómo gobernar el país. Pero los partidos políticos se han convertido en una maquinita electoral y luego en agencia de colocaciones, en el caso de Panamá. Y estamos, así como dije hace un momento, que el tema de la educación nos sigue pasando factura día a día cuando vienen estos grandes temas. También estamos viendo cómo nos está pasando factura como electores a nosotros los panameños. El que tú, márquenme la diferencia entre el PRD y el panameñismo y el Cambio Democrático y el Molirena y el Popular y el RM y el otro y el otro y el otro en gestión de gobierno. Márquenme la diferencia. ¿En qué se diferencia? O sea, desde el punto de vista conceptual, más allá de lo que aguanta el papel donde escriben, cuando han gobernado los unos y los otros.
Márquenme la diferencia. No sé si el nivel de subsidios que da el PRD frente a los Sí, otros pues el partidos PRD políticos. sí. Ahí tiene, ya yo le iba a decir, el PRD le fascinan los subsidios. Lo de ellos es una cosa impresionante. Pero, Les fascina eso. Pero más allá de eso, márquenme la diferencia. pero, No profe, hay. ¿sabe qué? A veces, mire, yo sé que yo he sido muy crítica del poco contenido ideológico que a veces tienen las campañas, pero yo no necesariamente siento que debería ser solamente un tema del contenido ideológico y las diferencias que hay. Pero yo sí creo que cómo se ha desvirtuado el partido político y cómo la campaña política se ha quedado sin sustancia. Y la sustancia al gobernar, sustancia al hablar. Yo creo que incluso en la época antes, que tal vez ideológicamente no había mucha diferencia entre un partido y otro, todos son partidos que uno podría considerar centroliberales, que para mí no es algo de por sí malo, pero no hay una posición real en políticas públicas, lo hemos hablado aquí. Cuando uno le pregunta a los políticos sobre políticas públicas, ¿qué es lo que te responden? Bueno, yo voy a gobernar para el pueblo panameño, yo voy a acabar con esta corrupción y vamos a cambiar el mundo. Y nadie tiene idea de qué es lo que va a hacer. Y si no tienen idea, no lo dicen. Y reducen a politiquería barata temas importantes, que además reducir todo a politiquería barata, además lo hace muy difícil a la hora de tener que negociar y ponerse de acuerdo en qué es más importante que política, qué es política de Estado. Aquí dice que no hay que ir tan lejos. En Dara Arias y por luchadores contra la dictadura y como gobierno no fueron capaces de gobernar. Ese ejemplo cabe, ¿no? No es que no fueron capaces, cosas de la vida. Yo estaba pensando en lo mismo y les iba a contar eso. Y sí, hubo alianza para presentar una sola nómina frente a la nómina del PRD y la dictadura. Y se le ganó 4-1, creo, si mal no recuerdo. Pero lo que no había una apuesta en común para gobernar de la visión. A ver, en Dara y Ford aceptaron y asumieron el proyecto de policía que planteó Arias Calderón, de reformar, desaparecer la fuerza de defensa y reformar el concepto de la policía. Pero les recuerdo, les voy a contar la anécdota. El Intel, mientras que Rubén Darío Carles, mejor conocido como Chinchorro, junto con Billy Ford, abrazaban la idea del concepto de privatización, nosotros, los demócratas cristianos, abrazábamos la idea del Banco Mundial, que era modernizar el Intel. El Intel era si no era la única, era de las pocas instituciones que daba ganancia, creo que era del orden de 30 millones. ¿Por qué manejamos los conceptos? Porque al ministro de gobierno, que era Arias Calderón, le correspondía ser el presidente de la junta directiva del Intel. Y el Intel estaba dirigido por José Alberto Máhuat, que en paz descanse. Así que de una u otra manera, yo también quedaba involucrado en conocer un poquito más del tema. Cortocircuito. La visión de Endara, Ford y de Chinchorro Carles no era la misma visión que la de Arias Calderón con el tema del Intel. No era la misma. Y eso generó un debate intenso. Yo no iba al gabinete, obviamente, pero Ricardo daba los informes en el comité político. Y eso generó un debate intenso de qué hacer con el Intel y luego más atrás con el IRREC. El IRREC no daba ganancia, pero el Intel sí daba. ¿Y qué hacer y qué no hacer? Ahí había una diferencia de visión. Entonces, como bien dice Cristi, son temas que deben ir más allá de lo electoral puro y duro, sino de que si le anunciamos al país una alianza, ok, perfecto, y esta es la propuesta electoral de este grupo, aquí va. Y el elector tendrá que decir, lo ideal sería que la alianza no solamente fuera para ganar elecciones, sino para ver cuál es la visión compartida de país para gobernar. Queremos cambiar esto y esto, y por eso nos hemos puesto de acuerdo, además del componente electoral. En Panamá, la mayoría de las alianzas son de carácter estrictamente electoral. Sí.
Y el, Estrictamente electoral. y el mejor ejemplo de lo que dice Cristi, profesor, que no se tiene conocimiento sobre temas de políticas públicas, es cuando le preguntamos a los candidatos que van a priorizar si luchar primero contra la pobreza o contra la desigualdad. Y dicen ambas. Y son distintas. Una cosa es pobreza y otra cosa es desigualdad. Completamente. Pero no significa no se pueda luchar por ambas, ¿no? Por supuesto, pero a ver, usted como gobierno, si usted decide priorizar una u otra, ese camino va a apuntar económicamente hacia un lado. No es lo mismo Pero me priorizar. gustó, pero bueno, no voy a decir la que me gustó porque ya está nuestro invitado aquí, porque no quiero sesgar su respuesta después. Pero al final, para presentar ya a nuestro invitado, no puedo estar de acuerdo con eso hoy por hoy de la prensa. O sea, no, eso hoy por hoy de la prensa hoy no se corresponde a lo que es una realidad de una negociación política. Les reitero, no hay negociación política que se dé en un parque con cámaras de televisión y demás. Eso no es real. Eso no es real. Las negociaciones se dan a puerta cerrada, porque además es lo responsable y es lo correcto. Porque a puerta cerrada tú decís, oye, pero no, son las descalificaciones que se van a dar, son las aceptaciones que se van a dar, son las declinaciones que se van a dar, y que tú no, eso lo tienen que saber ellos los que están ahí sentados. Al final el elector lo que nos interesa es decir, mira, aquí está la oferta electoral de A, de B, de C y de D, estas alianzas, esta otra alianza, estos no hicieron alianza, estos van solos. Pero ese planteamiento de la prensa, del hoy por hoy de la prensa de hoy, no hace otra cosa que pretender hacer una caricatura del tema de una negociación de una alianza. Uno. Y dos, amigos que nos escuchan, no tiene nada de malo negociar los cargos que se van a distribuir. Eso es parte de una negociación, porque vas a ir, si ganas, vas a ir a gobernar. Y cuando vas a gobernar, tienes que armar un equipo. Y cuando armas un equipo, como si tú y yo hicimos alianza, tenemos que ver de qué área se va a responsabilizar cada uno en función del proyecto político que le estamos presentando al país. Es así. No entiendo por qué el hoy por hoy de la prensa quiere hacer ahora una caricatura. Ah, y si el agua y el aceite se unen, porque según el hoy por hoy hay alianzas que traicionan y demás, bueno, si agua y aceite se unen y al elector no le gusta, el elector será el elector el que hará el juicio. Es el elector el que va a hacer el juicio. O sea, no me gusta esa alianza porque ahí se juntaron el agua y el aceite. Y por eso no voy a votar por él. Pues ya, entonces el elector toma su decisión. 7:27 minutos, don